Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, tras el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, las críticas por parte de diversos sectores políticos no se han hecho esperar, por supuesto, señalando la falta de autocrítica. De esto nos hablará hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, adelante, te escuchamos con muchísima atención, bienvenido. ¿Qué tal, Ceci? Te saludo con mucha crítica y lleno de autoelogios y triunfalismo. Así se ha calificado el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿puede ser de otra manera? Históricamente los mandatarios informan al México que ellos quieren. Nos hablan de las bondades de sus gobiernos, de los logros obtenidos o los logros por obtener, de que vamos por el camino correcto, de que su gobierno es el mejor o que sus acciones están enfocadas en la gente. En eso no cambia mucho el discurso. Lo importante es analizar y darnos cuenta si lo que dijo el presidente ayer desde Palacio de Gobierno es el México real o es un discurso que nos quiere hacer ver un México que no necesariamente está en sintonía con lo descrito por el mandatario mexicano. Comenzó su discurso comparando la corrupción con una peste. No pudo haber mejor analogía en tiempos de pandemia. Su principal bandera, la lucha contra la corrupción, fue el tema elegido para la apertura del informe para dar paso a una cifra de 560,000 millones de pesos ahorrados por eliminar, supuestamente, la corrupción de su gobierno. Y si concediéramos que así fuera, no hay datos, documentos ni elementos que comprueben esa cantidad. En resumen, un dato dicho por el presidente, pero no demostrado con transparencia. Y hablando de datos duros, dos que no le favorecen y tienen que ver con la seguridad del país. Reconoció que hubo incremento en dos delitos gravísimos, la extorsión, 12%, y los homicidios dolosos, casi 8%. Gravísimo que dijera que casi todos los demás delitos se han reducido y solo estos dos han aumentado. El solo no cabe en este comparativo, pues son los delitos más graves. Son gravísimos. La extorsión alimenta el miedo, la desolación de los pueblos. Las quiebras económicas ahuyentan la inversión, el trabajo y la prosperidad. Mientras que los homicidios dolosos son el gran problema de seguridad y violencia que ha enfrentado México con mucha fuerza desde hace 15 años. Si no hay avances en homicidios dolosos, la estrategia de seguridad es un fracaso y debe reconocerse que no se ha podido avanzar en este rubro. Cambiar el discurso, tal como lo hiciera en su momento el gobierno anterior, o incluso reunirse todos los días con el Gabinete de Seguridad Nacional, no ha dado los resultados esperados, aunque confiamos en que se den, pues sin avances significativos para reducir los niveles de violencia e impunidad, no habrá cuarta transformación. Los datos no dan para presumir. En lo que va del periodo de gobierno ha habido 60,915 asesinatos dolosos, 11,693 desapariciones, 64,414 decesos por COVID-19 y 961,700 empleos netos perdidos, esfumados entre noviembre de 2018 y julio de 2020. Y eso en las cifras oficiales, porque sabemos que mucha gente está empleada pero no tiene un registro en el Seguro Social. Y una pérdida acumulada de 952,000 millones de pesos en las operaciones de Pemex. Por otra parte, sí felicito al presidente por reconocer a los empresarios mexicanos y a los migrantes, que han sacado la casta para enfrentar el problema económico grave que ha dejado la pandemia de COVID-19. Sin embargo, difiero con él en que lo peor ya pasó en materia económica. Pienso que los esfuerzos del gobierno para la reactivación económica y apoyo principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas ha sido insuficiente, por no decir casi nulo. Si México no se ha caído a pedazos económicamente en esta pandemia, es en gran parte gracias al trabajo, a la dedicación, visión y compromiso de muchos empresarios mexicanos y sus trabajadores que luchan día a día por salir adelante pese a las adversidades. Es de reconocerse el trabajo en los programas sociales y en Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa en el que creo se puede fincar justamente una base para un desarrollo adecuado para millones de chicas y chicos en el país. Solo espero que este ejército de beneficiarios no se utilice con fines electorales. Sobre la consulta para juzgar a expresidentes, reiteró que si fuera por él no procedería, pero está en manos de la gente, por lo que busca legitimar esa decisión de investigar y en su caso
juzgar a exmandatarios de otros partidos políticos como el PRI y el PAN. Tal como la rifa del avión presidencial, el tema de la consulta es un as bajo la manga que se puede sacar del cajón cada que haya un tema que le puede golpear políticamente. Andrés Manuel López Obrador es un gran político, un gran comunicador y sabe jugar sus cartas en los momentos más oportunos. Es mi comentario esta mañana, Ceci. Edgar, ¿qué fue lo más rescatable para ti referente a este informe? ¿Qué esperaría el pueblo de México escuchar de su presidente? Porque bueno, ya son 2 años y esperaríamos avances en cuanto, pues bueno, economía y diversos rubros a cuestiones de seguridad. Sin embargo, pues bueno, escuchábamos lo mismo que dice en las mañaneras. Exactamente, la narrativa ha sido muy similar en las mañaneras que en el informe. Yo creo que los mexicanos esperábamos más transparencia, Ceci, porque hay muchos datos, pero los datos no son demostrables. Es decir, se le ha criticado mucho a este gobierno que no se puede comprobar lo que dice el presidente. Entonces no sabemos si lo que dice el presidente es verdad o lo que está diciendo el presidente es propaganda solamente. En el caso, por ejemplo, de este dato de los 560,000 millones de pesos, tendría que demostrar el gobierno de dónde se ahorraron y en qué se están invirtiendo, y no solamente decirnos una cifra. El tema de los empleos, el presidente nos dice que solamente se perdió 1 millón de empleos, cuando sabemos que la cifra es mucho más alta, porque hay una cifra negra de gente que no está registrada en el seguro, como lo comentaba, o en el Infonavit. Entonces, me parece que el presidente, además de dar un discurso, de dar datos, tendría que demostrarlos. Pero bueno, así está en este momento la política de dimes y diretes, y veremos a ver si en la realidad se empieza a reflejar todo ese entusiasmo, toda esa algarabía que tenía el presidente en su discurso ayer. Edgar, parece un discurso y no tanto un informe. Pareciera que el presidente continúa en campaña. Referente al tema con el que abre, con el que inicia este informe, la lucha contra la corrupción, ¿esto le sigue sumando puntos al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿El tema de la corrupción hoy está demasiado desgastado? No, definitivamente el tema de la corrupción me parece que es la principal bandera y es lo que lo mantiene en niveles de popularidad muy altos. El hecho de decir que este gobierno ya no tiene corrupción y que además está luchando contra la corrupción del pasado, por ejemplo con el caso Lozoya, le mantiene muy buenos niveles de aceptación. Aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde va a llegar el presidente? ¿Hasta dónde va realmente a tomar acción, no solamente contra los expresidentes, sino con muchos funcionarios que cometieron actos de corrupción y que podrían estar cometiendo actos de corrupción en el propio gobierno del presidente López Obrador? Me parece que la corrupción tiene que ser una lucha contra los que estuvieron en el pasado, pero también contra quienes están hoy. Y se tiene que ser también muy cuidadoso de que no haya corrupción en el propio gobierno del presidente actual. Claro, y sin necesidad de una consulta, porque bueno, esto le compete directamente a la Fiscalía. Edgar, referente a este informe comparado con informes de expresidentes, ¿qué diferencia podemos encontrar? Porque ha habido muchísima crítica de parte de otros partidos políticos y bueno, dicen que los mexicanos no tenemos memoria. ¿Qué podemos encontrar de diferencia de este informe de Andrés Manuel López Obrador con otros expresidentes? No mucha, es que es increíble, pero sí se rasgan las vestiduras hoy. Los panistas, los perredistas, los priistas. Bueno, recordemos los informes de Peña Nieto. Lo único que reconoció Peña Nieto fue que el tema de la Casa Blanca le pegó y le dolió muchísimo y pidió perdón, y eso fue prácticamente en el último informe de gobierno. Lo demás nos pintaba un país maravilloso. Calderón lo mismo, Fox lo mismo, bueno, desde Echeverría, desde López Portillo. Es decir, siempre los personajes, pues ahora sí que nos quieren vender un país que muchas veces no es el que realmente está. Me parece que ha sido demasiado el triunfalismo del presidente López Obrador, diciendo que él representa el mejor gobierno en el peor momento, y bueno, pues eso lo demostrará la historia. Yo creo que es pronto también para juzgarlo, pero me parece que en los próximos meses y años sabremos si realmente era el mejor gobierno en el peor momento. Así es, Edgar, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, un abrazo, Ceci. Muchísimas gracias a nuestro colaborador. Focos de incendio.